cosas están mal hechas esta sociedad, hay un problema, ¿no? Y entre esos problemas, esa suerte de insatisfacciones que tenemos, no me quiero meter en tu charla, pero seguramente tiene que ver, disparan violencia y bueno, justamente pensaba que si podríamos estar en otro paradigma, en otra sociedad, este tipo de comportamientos perversos no existirían. Bueno, esa búsqueda de personas con pensamientos afines resulta que no es solo en Mar del Plata, en todo el mundo se está gestando esta necesidad de cambio. No es una cosa local, no es una cosa argentina, ni siquiera tiene que ver con la Argentina en particular. En todo el mundo se está generando una sensación de incomodidad tan alta y una necesidad de búsqueda de cambio. Bueno, nosotros desde el movimiento tratamos de encontrar ese cambio de paradigma. Y bueno, esa es un poco la función del movimiento a nivel global. Proponer un paradigma, proponer una estructura social distinta a esta y que tenga solucionado, o por lo menos no instalada de raíz en su propia digamos, estructura, valga la redundancia, todos estos comportamientos perversos. Bueno, no me quiero extender demasiado. Lo que está haciendo el movimiento, lo que estamos haciendo nosotros, y esto que hacemos aquí en Mar del Plata, este foro urbano, se está repitiendo en muchos capítulos, en muchas ciudades del mundo desde el movimiento, es tratar de justamente ponernos a pensar y tratar de cambiar algunos valores sobre los cuales justamente no nos cuestionamos y los cuales está instalada nuestra sociedad. Ese cambio de valores es en media transición. Nosotros nos consideramos que estamos en una etapa de transición. No una transición mágica que apela a cosas místicas, sino realmente una transición, un cambio de valores y un montón de replanteo que justamente pasa por tratar de tener una visión más amplia de los problemas. Como todo cambio de paradigma propuesto, hay una resistencia al cambio. La resistencia la vamos a tener probablemente en aquellos que están más adaptados a este sistema y que justamente están en una postura de comodidad, ¿no? Pero bueno, para que algunos pocos estén en una posición cómoda, hay muchos que no lo están, y esto se está haciendo insostenible y las fisuras del sistema se están viendo ya en todo el mundo, ya no solo en los países emergentes. Lo que proponemos es una evolución hacia un paradigma nuevo, en lugar de la famosa revolución que ha generado cambios de paradigma, bueno, la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique. Esas revoluciones han sido cruentas, han sido violentas, y justamente luego de ellas ha habido cambios de paradigma. Bueno, lo que nosotros proponemos del movimiento es que haya una evolución, le sacamos la R de la revolución y le sacamos la violencia también que conlleva una revolución. Entendemos que nuestro trabajo es un trabajo de hormiga que va a demorar probablemente muchos años, si no generaciones, pero en algún momento hay que empezar, ¿no? Cualquier camino, por más largo que sea, comienza con el primer pasito. Así que en ese pasito estamos hace 3 años en Mar del Plata y bueno, desde ya les agradezco que estén acá y los invito a que si quieren ser parte de este equipo humilde de personas que están cuestionando el zeitgeist, que están cuestionando el entorno en el cual vivimos, lo hagan. Ahora después de la charla les voy a pasar un papelito para que anoten su mail, quien no está en el grupo. Bueno, y sin más chacha, le doy el micrófono a Analía, que nos va a hablar sobre justamente lo que nos ocupa esta semana, que es violencia no violencia. Bueno, muchas gracias. Les cuento que cuando surgió la propuesta de la gente de Polo Norte de que nos sumáramos a las jornadas que se están desarrollando acá en la ciudad de Mar del Plata sobre no violencia, y nos dijeron, nosotros estamos dando estas charlas todos los viernes, los primeros viernes de cada mes, con distintos temas, y bueno, nos propusieron por qué no se suman a la charla, a las jornadas sobre no violencia. ¿Quién da la charla? Dijimos. Y yo dije, bueno, la verdad el tema me gusta, pero no me animo a dar una charla. En mi vida de una charla, la verdad que esta es la primera vez que doy una charla, estoy súper nerviosa. No sé si soy clara, si no puedo ser clara me gustaría que me lo digan. Si hay algo que no entienden, me preguntan. Voy a hacer todo lo posible por transmitirles lo que quiero transmitir. Y bueno, nada, como un desafío personal me animé a charlar de lo que vamos a hablar ahora. Y bueno, el disparador por ahí con respecto a la charla fue el título, ¿no? O sea, lo que se está desarrollando en Mar del Plata se llama Jornadas sobre no violencia.
ya de movida el título no violencia a mí me resultó violento, ¿no? Y lo primero que se me apareció como imagen en la cabeza fue esta escena de esta película, que capaz que muchos la vieron. ¡Rábalo, pero qué rabia! Estaba entrenando. El mástil no es un rival apropiado. Estoy lista. Vale, ¿qué sería esa? Como que si queremos imponernos algo por la fuerza resulta violento, ¿no? O sea, de repente querer pretender lograr paz interior por la fuerza, o querer pretender ser no violento por la fuerza resulta violento. Entonces, la propuesta mía en este momento, la verdad que no hice un análisis de la violencia, fue empezar a recorrer adentro cuáles son las causas que nos generan violencia a nosotros, ¿no? Cuáles son las cosas que nos hacen reaccionar violentamente. O sea, la propuesta es, voy a hablar desde mi experiencia, desde lo que a mí me pasó como vivencia, y los invito a que ustedes miren en su interior para ver con qué se conectan a raíz de lo que por ahí les voy a contar y que pretende ser nada más que un compartir experiencias de todo, ¿no? ¿Sí? Bueno, en general cuando hablamos de no violencia, de violencia siempre nos inventamos como un ideal de lo opuesto, ¿no es cierto? Decir no violencia, pero el hecho es que si nosotros pensamos en no violencia, lo que estamos haciendo es separarnos del hecho de que en realidad existe una situación de violencia dentro nuestro, y si nos enfocamos en querer cambiar eso, nos estamos perdiendo el hecho real de que estamos siendo violentos. Entonces, lo que me interesa es que podamos analizar entre todos el hecho de que somos violentos y a ver qué podemos hacer con eso. Ya desde el principio de la humanidad, las religiones han intentado transformar esa condición del ser humano y la verdad que muchos resultados no les ha dado. En general hay dos corrientes de pensamiento con respecto a la violencia. Una de las corrientes dice que el hombre es violento por naturaleza y la otra corriente tiene que ver con que el hombre es violento por una cuestión cultural y social, o sea, el lugar donde se desarrolla. Analizar todas estas cosas no nos va a llevar a transmutar o a cambiar eso que sentimos nosotros adentro. Entonces mi propuesta es ver por qué soy violento y desde qué lugar me conecto yo con la violencia. O sea, analizar el hecho. Si por ejemplo estoy enojada o siento envidia o tengo celos o siento rabia y lo juzgo como que está mal y me propongo sentir algo diferente a lo que estoy sintiendo, en general estoy siendo violento conmigo mismo, y lo que estoy haciendo es reprimir las emociones. O sea, naturalmente estamos acostumbrados, o sea, ni siquiera somos conscientes de que tenemos esa tendencia a tapar esas cosas nuestras que no nos gustan porque la sociedad nos dijo te tenés que comportar de determinada manera, porque en la escuela nos enseñaron no seas agresivo, no contestes mal, está mal sentir envidia o está mal sentir celos, y más las órdenes que nos damos nosotros mismos por querer comportarnos de una determinada manera, porque pensamos que si no nos comportamos de esa manera, en general atrás de eso hay miedo, ¿no? Como que alguien nos va a rechazar o que no nos van a querer. Entonces es como que a poquito vamos adaptando nuestra personalidad para esta sociedad. Pero en el fondo todas esas emociones las sentimos, son reales, o sea, están adentro nuestro. Y realmente lo que hacemos es, yo debo contarlas abajo de... barrarlas y ponerlas abajo de la alfombra, ¿no? O sea,
ladito, y a veces nos tapamos con pensamientos de no tengo que sentir esto, no me tengo que comportar de esta manera, pero en el fondo siguen estando y en algún momento por algún lado se escapan, ¿no? Y el problema para mí es que tenemos como un juicio con las emociones. O sea, las emociones son cosas naturales y tenemos un juicio de que sentir determinadas emociones está mal. Si nosotros permitiéramos sentir esas emociones de manera natural, como hacen los chicos, ¿no? Los chicos se enojan, pegan 2 gritos y a los 2 minutos están como si no hubiera pasado nada. O se ponen contentos y expresan sus emociones en el momento y dicen lo que tienen que decir y enseguida se les pasa. Si pudiéramos volver a hacer eso, yo creo que esa carga de violencia se empezaría a disolver, se empezaría a transmutar. Digamos que para mí lo que tenemos que hacer es empezar a perder el miedo de las emociones y permitirnos sentirlas, ¿no? Como algo natural. O sea, las emociones son naturales y si nosotros queremos sentir algo distinto a lo que estamos sintiendo, somos violentos con nosotros mismos. Por eso digo que por eso me interesa hablar de la violencia hacia uno mismo, ¿no? O sea, eso es una forma de ser violento con uno mismo. Supongamos que las emociones no nos asustan, ¿no? Que nos animamos a atravesarlas. A veces tenemos que buscar un método, porque tampoco podemos expresar así muy abiertamente, por ejemplo, si estamos enojados, si estamos con ira o estamos con rabia, decirle a cualquier persona lo que estamos sintiendo en ese momento, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que moverla y expresar lo que uno quiere expresar, pero desde un lugar que no venga con esa carga, ¿no? O sea, si podemos disolver la carga, nos vamos a poder expresar y vamos a poder hablar con el otro desde un lugar más sano, más amoroso, sin esa reacción que surge cuando nos dicen algo que no nos gusta o estamos pasando por una situación desagradable, ¿no? Entonces, la idea es que podamos nosotros, cada uno, empezar a investigar qué es lo que nos genera violencia a nosotros, cuáles son las situaciones que nos generan violencia, ¿no? Puede haber 1000 cosas, pero uno a veces ni siquiera está atento a esas situaciones. O sea, las cosas pasan y reaccionamos, y ni siquiera somos conscientes de lo que estamos haciendo en el momento de la reacción. Entonces la propuesta es que empecemos a observarnos a nosotros mismos, ¿no? Y empezamos a tomar conciencia de cuáles son las situaciones en la vida, por más chiquitas que sean, ¿no? Pero estar atentos, estar presentes, estar mirándose, que nos generan violencia. Desde las cosas más chiquitas a las cosas más grandes. El otro día, en un foro con la gente del movimiento, surgió esta pregunta, a ver cuáles eran las cosas que a cada uno le generaban violencia, y fue increíble la cantidad de respuestas que hubo. O sea, enseguida se prendieron a contar cuáles eran las cosas que los movían. Y podía ser desde que le toquen el timbre los testigos de Jehová, hasta la injusticia social, o hasta cuando venían ¿cómo tú dijiste? Cuando estoy en mi casa solo y cuando estoy en mi casa solo y viene toda mi familia a ser ruido. Bueno, esas cosas, pero por más chiquititas que sean, nos conectan con las emociones, y la idea es que nos podamos conectar con las emociones, y si las podemos mover, si nos podemos permitir sentir esas emociones, vamos a ver que con eso es suficiente, que no tenemos que hacer un gran cambio. O sea, lo único que tenemos que hacer es tomar conciencia de las emociones y poder sentirlas y soltarlas. Entonces, la propuesta es, primero empiecen a conectarse con ustedes mismos para ver cuáles son las cuestiones que les generan violencia, y después observen que detrás de cada una de esas cuestiones hay alguna emoción, seguramente. O sea, cuando van a reaccionar, cierren los ojos o quédense un segundito tranquilos y miren qué es lo que esconde esa reacción violenta. A veces estamos con furia, o estamos con rabia, o estamos tristes, y cuando aparece la emoción, lo único que tienen que hacer es permitirse sentirla, pero como algo natural. Como algo natural quiero decir, ni siquiera intenten hacer que esa emoción desaparezca. O sea, la emoción está, la hacen consciente y se rinden a la emoción. O sea, estoy triste, y bueno, estoy triste y tengo ganas de llorar, y lloro, y si tengo ganas de gritar, grito, y busquen el contexto, obviamente. No les digo que se pongan a gritar en cualquier lado, ¿no?
Yo, por ejemplo, tengo algunos recursos para eso. Cuando estoy furiosa, por ahí lo que hago es me encierro en algún lugar y agarro una almohada y golpeo un colchón fuerte hasta que se me pase la furia. Otra alternativa puede ser una pera de box, se llama. No sé, le pueden pegar una pera de box. Otras veces cuando voy en el auto y me pongo furiosa, empiezo a golpear fuerte al asiento del acompañante. Bueno, es cuestión de buscarle la vuelta como para poder canalizar esa emoción sin lastimar al otro. Aprender a hacer eso, ¿no? Sin lastimar al otro. Y una vez que la emoción se movió, puedo expresar lo que estoy sintiendo, porque está bueno expresar lo que uno está sintiendo, pero expresarlo desde un lugar que ya no viene con carga. Entonces el otro lo va a recibir de otra manera. A veces hay gente que le resulta gritar también, ¿no? Generalmente el grito ayuda a conectarse a veces con la tristeza. Con el tema del grito también, se van al baño cuando tienen una situación determinada, pueden agarrar una toalla, se tapan la boca y gritan ahí como si fuera un grito ahogado. Otro recurso que tengo es no se ríen, pero bueno, a mí realmente me da mucho resultado. O sea, yo sentí que hubo un cambio conmigo, ¿no? Cuando me empecé a permitir sentir las emociones, empecé a perder la vergüenza de hacer esas cosas y empezar a animarme a decirle al otro lo que me estaba pasando. Y nada, es como que cuando uno se vuelve vulnerable, el otro también se vuelve más vulnerable, ¿no? Es aprender una manera distinta de comunicarse. Bueno, esto es lo que les decía recién. Permitirse sentir la emoción, pero lo importante es que no haya juicio atrás de esa emoción. O sea, cuando aparece la ira, por ejemplo, o el enojo, van a ver que puede, aparece el pensamiento de ese: no, está mal, no tengo que sentir esto, no tengo que sentir lo otro. No escuchen esa vocecita. El secreto realmente es sentir la emoción y no la historia que hay detrás de la emoción. Generalmente hay una historia detrás de la emoción, sí, porque a mí me pasó esto, si no me hubiera pasado esto, o porque si la otra persona hubiera hecho lo que yo decía, no hubiera pasado esto. Esas historias traten de dejarlas a un costadito y concéntrense nada más en sentir la emoción. Porque en realidad son los juicios los que nos dificultan conectarnos con el otro, ¿no? O sea, nosotros tenemos una idea de cómo tienen que ser las cosas y no podemos entender que el otro puede tener una idea distinta de cómo tienen que ser las cosas. Bueno, mover la emoción era lo que por ahí les contaba recién, ¿no? De buscarle la vuelta como para mover la emoción. Esto lo puse como para marcarlo un poquito más. Por el tema de que cuando empezamos a reconocer las emociones adentro nuestro, tenemos esa tendencia a no querer sentir determinadas situaciones. O, esto no me gusta sentirlo, quiero que se vaya, ¿no? Y cuando aparecen esos pensamientos, ahí es donde por ahí tienen que ser un poquito más amorosos, de empezar a parar de darse órdenes, ¿no? En cualquier aspecto. Si hay algo que les duele, bueno, acepten que les duele. Yo digo abrazarlo, ¿no? Y permítanselo sentir. Dejen ser la emoción, dejen que surja solita y van a empezar a ver cómo se empieza a disolver. Yo no digo que esto sea fácil, porque para mí fue un trabajo, o sea, empezar a reconocerlo y empezar a practicarlo no fue de un día para el otro, pero me dio resultado, ¿no? Me dio resultado porque empecé como a andar más livianita por la vida, digo, eso fue la sensación que tuve. De otra cosa, por ahí les quiero hablar. Del tema de las adicciones. Si empezamos a ir más profundo con el tema de las emociones, nos vamos a dar cuenta de que en general muchas personas tenemos adicciones, pueden ser, no sé, a la comida, al cigarrillo, a determinadas relaciones, a consumir sustancias, a leer libros de autoayuda. O sea, cada uno tiene su propia adicción. Y atrás de esa adicción también hay una emoción
que no la queremos reconocer, ¿no? O sea, cuando empezamos a autoobservarnos y empezamos a ser conscientes de todo esto, vamos a ver eso también, que atrás de esas adicciones hay alguna emoción que no nos quisimos permitir sentir. Entonces, la otra propuesta o jueguito que los invito a probar es que cuando se encuentren peleándose con alguna situación, como por ejemplo quiero bajar de peso y no sé cómo bajar de peso, y tengan esa tendencia a ir a abrir la heladera o a fumar un cigarrillo o cualquier cosa que hagan ustedes cuando se empiezan a sentir incómodos, cuando empiezan a sentir esa sensación de vacío, que uno quiere como que agarrar algo de afuera para no sentirlo, ¿no? Cuando tengan ese impulso de ir afuera y querer agarrar algo, vuelvan otra vez hacia adentro y empiecen a ver también qué emoción hay atrás de eso, porque seguro que hay una emoción atrás de eso. Y esas son las emociones más difíciles de reconocer. Tardan un poquito más porque realmente son las emociones que más duelen, son las que guardamos por ahí durante toda la vida, que ni siquiera somos conscientes y que no las queremos sentir. O sea, son tan dolorosas que no las queremos sentir que las tapamos con cualquier cosa. Y de la única manera que podemos trascender eso, creo yo, es permitiéndonos sentirlas, porque si volvemos con la historia de no quiero comer o no quiero fumar, vuelvo a ser violento conmigo mismo, o sea, vuelvo a caer en la misma trampa de estoy siendo violento. En cambio, si nos damos permiso de sentir la emoción, van a ver cómo eso se empieza a disolver, y cuando empezamos a ser amorosos con nosotros, no vamos a buscar cosas que nos hagan mal, o sea, no vamos a buscar dañar nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿no? O sea, naturalmente esas adicciones van a desaparecer, pero no de una manera violenta, sino de una manera suave, aceptando lo que uno es, aceptándose como es, y de manera natural, de a poquito, esas cosas van desapareciendo, como que yo creo que ahí se produce la alquimia, ¿no? La transmutación. Entonces, otra cosita que les quiero contar es que generalmente en una situación de violencia está la persona que es violenta y está la persona que asume el rol de víctima o que se siente víctima, ¿no? En realidad la persona que asume el rol de víctima tiene una responsabilidad importante también en este contexto. Nuestra capacidad para desarrollarnos como seres humanos tiene que ver con la actitud que tomamos frente a determinadas situaciones. La víctima lo que hace es que en general tiene una idea de cómo tendrían que ser las cosas. La mayoría tenemos una idea de cómo tendrían que ser las cosas. Cuando las cosas no son de la manera que nosotros esperamos que sean, normalmente nos enojamos. Y la víctima en general lo que hace es se enoja, pero adopta una actitud pasiva, como de depresión, y atrás de eso esconde tristeza, y es una forma también de al verse en una situación de impotencia por no resolver determinadas cuestiones, empieza a ser violenta con ella misma. O sea, es una situación de que quiero salir de esto y no puedo salir de esto y no sé cómo salir, y eso genera una violencia con ella misma, y aparte resentimiento con el otro, porque es como que lo quiere cambiar y no sabe qué hacer para cambiar al otro. ¿Cómo se sale de esto? O sea, para mí se sale de la misma manera que se sale con la persona que tiene actitudes violentas. Atrás de esa actitud de parálisis que tiene la víctima hay un abandono en sí misma, y que es un abandono que tiene que ver con las emociones también. Entonces, el trabajo que tiene que hacer por la víctima es exactamente el mismo que tiene que hacer la persona que violenta, ¿no? Conectarse con ella misma, permitirse sentirse víctima hasta el final, hasta el pozo, sin miedo, o sea, nada, siente eso, realmente se siente víctima, y bueno, y permitirse sentir esa pobrecita de mí sin juicios, y mover la emoción que haya, la que sea, ¿no? O sea, la rabia, la tristeza, y realmente para mí el único secreto es sentir. O sea, yo no sé si puedo transmitirles realmente lo que estoy diciendo, pero me parece que las cosas cambian nada más que sintiendo, o sea, sacando el juicio de
de lo que son las emociones, sacando el juicio de cómo se tienen que ver las cosas, soltando la idea de que las cosas tienen que ser de una determinada manera, y abrazando lo que es como es. O sea, el problema es cuando empezamos a luchar, ¿no? Cuando empezamos a luchar con las cosas porque no son como queremos que sean, ahí estamos generando una reacción violenta. Entonces, si nos permitimos aceptar y rendirnos a la situación que es y sentir lo que tenemos que sentir, vamos a actuar y nos vamos a comunicar con el otro de una manera distinta. Y esto, bueno, por ahí lo estoy particularizando en una experiencia personal. Se puede ver esto en los casos de violencia de género o en los casos de violencia laboral o lo que sea, pero también lo podemos trasladar a la sociedad. En general, como sociedad, muchas personas nos sentimos víctimas, ¿no? Víctimas del gobierno, víctimas de la inseguridad, víctimas del jefe, del que sea. O sea, hay una actitud de sentirse víctima. Y pasa lo mismo, o sea, hay mucha gente que se queda así paralizada, quejándose toda la vida y esperando que alguien le solucione la vida, y la realidad es que no viene nadie a solucionarnos la vida y que los años pasan y seguimos estando siempre en la misma situación, y llega un momento en que nos tenemos que dar cuenta, cuando empezamos a ser conscientes de eso, de que la elección pasa por nosotros. O sea, si estamos esperando que alguien haga algo y no hay nadie que lo haga, tampoco nos podemos pasar toda la vida quejándonos. O sea, bueno, ¿qué hago ante esta situación? Está bien, me da bronca, voy, muevo la bronca, ¿y ahora qué hago? O sea, ahí es donde surge la acción, ¿no? Desde un lugar de conciencia. Pero hasta que no toquemos fondo o hasta que no nos demos cuenta de esta situación, no podemos cambiar nada. Por eso siempre es importante tomar conciencia, o sea, tomar conciencia del lugar donde estamos parados, y una vez que uno toma conciencia, la acción surge sola. O sea, no hay forma de no hacer, porque tenemos conciencia de que lo único que podemos hacer es hacer, ¿no? Pero sin esperar que venga de afuera. Bueno, me olvidé de pasar esto, pero era más o menos lo que yo les contaba recién, que para las personas que se sienten víctimas, romper ese patrón de víctima tiene que ver con sentir las emociones, con expresar lo que sentimos, porque expresar lo que sentimos es súper importante. No solamente mover las emociones, sino expresar lo que estamos sintiendo, pero desde ese lugar sin carga que les contaba. Y desarrollar una actitud amorosa con nosotros mismos tiene que ver con darnos ese permiso de sentir, ¿no? Y empezar a abrazar los miedos, aunque los tengamos. Yo les cuento que me moría de miedo de ver esta charla. Lo primero que dije fue no, y después dije no, tengo que atravesar esto, lo estoy atravesando como puedo, pero bueno, yo sabía que lo tenía que hacer, o sea, sabía que era lo que les vengo diciendo, comentando, ¿no? O sea, sabía que tenía que atravesar este miedo, y que saliera como saliera, yo esta charla la tenía que dar, porque soy consciente de que no me puedo quedar en mi casa esperando que alguien me resuelva la vida. Y bueno, como cierre, si nosotros mismos como seres humanos, como sociedad, porque en definitiva somos parte de la sociedad no es algo que está afuera, la sociedad somos nosotros. Si nosotros no podemos conectarnos con esa paz interior en lugar de con esa violencia interior, ¿desde qué lugar podemos nosotros crear un mundo más armonioso? O sea, la realidad es esta, el cambio lo tenemos que hacer nosotros, no podemos esperar que alguien de arriba, o que está al lado, o mi marido, mi hijo, mi vecino, cambie de actitud. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Bueno, gracias. Bueno, no sé si hay alguien que le haya quedado. Yo primero te quiero felicitar porque eso que vos describís como que te pasó, ¿sí? Es un método, es una forma, esto de entender la emoción como una energía. Esto que a vos te surgió como domésticamente, este método de considerar la emoción como la que está detrás de la acción brusca o violencia, ¿sí? Y que vos te diste cuenta domésticamente de que si la dejás pasar y postergás, retrasás la acción consecuente, que sería reaccionar mal, la energía esa fluye y ya no es lo mismo, ¿sí? Eso te felicito porque te salió y es un método y está muy bueno y te salió a vos.
Ahora, me gustaría también poder intentar definir qué es la violencia. Provisoriamente, y si alguien tiene una mejor, bárbaro, la usamos, ¿no? Le llamamos violencia a la acción brusca no conveniente. Me chocan el auto, pum, piña, ¿sí? Acción brusca no conveniente, verbal o física, ¿sí? Entonces, con esa definición ya, que es, obviamente hay que tratar de, como vos hiciste, evitarla, cambiarla. No reprimiendo, porque vos bien dijiste, reprimir. Cuando yo siento una emoción, ¿no? Fíjense que lo que tienen en común de esa reunión que ustedes tuvieron es, fíjate, que siempre tienen algo en común, las causas. Si vienen a todos los evangelistas a la madrugada, a la mañana, al domingo a tocarme el timbre, o mis parientes que hacen mucho ruido, ¿sí? U otro ejemplo que vos diste, tienen en común todos que a mí me parece injusto, ¿sí? Entonces aparece primero el pensamiento, esto es injusto, me vienen a molestar. Y justamente aparece la emoción de enojo, ¿sí? Y aparece la acción violenta. Entonces, en el origen el pensamiento es injusto, que siempre está detrás como origen de una acción violenta. Está, esto es injusto, luego aparece la emoción enojo y la acción inconveniente, ¿sí? Pero, digamos, para poder tener un marco es la acción brusca no conveniente, que es conveniente cambiar o arbitrar los medios, como hizo ella, arbitrar los medios para que ella no aparezca, ¿sí? Me salté algo de lo que les quería decir. No, esto lo leí por ahí, me gustó, que dice que las emociones son siempre la verdad de lo que uno está sintiendo, ¿no? Y está bueno eso de conectarse con lo que uno está sintiendo, y que la necesidad de una emoción es la de expresarse. Entonces, lo más saludable es poder expresar las emociones, cuidando de cómo las expresamos, pero expresarlas. Bueno, no sé. Tengo una pregunta. ¿Qué efecto considerás que puede llegar a tener? Pues yo entiendo porque es un ejercicio que lo hemos hecho una vez, pero ¿qué efecto? Es decir, ¿qué efecto considerás que puede llegar a tener ese trabajo que vos estás sugiriendo, ¿no? Es decir, la represión ya sabemos cuál es el efecto que tiene, que es cuando uno explota, bomba atómica, ¿no? Yo, está bien, no me gusta, no sé, que esté ese parlante ahí, me lo banco, y eso genera en mí una molestia y en un momento lo proyecto hacia una persona. Ahora, el ejercicio, yo te escuchaba cuando decías, en el caso particular, del ejercicio de la víctima, ¿no? De la persona que está en víctima, que es aceptar ese rol. Yo no te digo que esté mal, pero a lo que voy es qué consecuencias puede llegar a tener en el yo de la persona, de la víctima. Claro, qué consecuencias puede llegar a tener si no socava en cierta forma determinadas estructuras psicológicas, que ahí ya me fui a un terreno que no conozco, pero bueno, luego digo. Para mí lo que hace es perpetuar el maltrato, porque si no puede salir de esa situación, va a volver a crear otra situación y otra situación donde ella pueda seguir constatando o comprobando que es una víctima. O sea, va a crear... Yo tengo esa experiencia de haberme sentido en el lugar de víctima y empecé a mirar para atrás en mi vida y me di cuenta donde en un montón de situaciones me había ubicado en ese lugar de víctima y seguía creando esas mismas situaciones. Y lo que tuve que hacer fue ir adentro y sí, verme realmente como una víctima horrible. Fue feo, porque fue feo darme cuenta de que yo estaba generando esas situaciones, aceptar que yo era o me estaba sintiendo de esa manera y abrazarlo. Por eso lo que les digo de no negar. Y bueno, sí, me siento víctima, ¿cuál es el problema? O sea, soy una víctima, ¿cuál es el problema? Lo acepté. ¿Qué había atrás en mi caso? Miedo, o sea, lo que tenía era miedo de que no me quisieran, entonces era como que estaba por ahí todo el tiempo complaciendo, a pesar de todo lo que me estuviera pasando, ¿no? Bronca, muchísima bronca, o sea, reconocí la bronca, la moví la bronca, y desde ese momento ya no voy a buscar situaciones, o sea, voy a tratar de evitar situaciones en las que yo me exponga a un determinado maltrato, por ejemplo, ¿no? O sea, no, cuando vos empezás a tomar conciencia, te empezás a querer vos, es lo mismo que las adicciones, no vas a ir a comer desmedidamente porque te estás queriendo y sabés que eso te hace mal.
o no te vas a relacionar con una persona que te trata mal porque sabes que eso te hace mal o te está lastimando. Entonces, es súper importante cuando uno se reconoce víctima, lo mismo que cuando uno se reconoce violento, empezar a conectarse con la emoción, transitarla y dejarla ir. Y aparte uno empieza a vivir más tranquilo, ¿no? Porque a nadie le gusta ser violento y a nadie le gusta sentirse víctima. Aunque en el fondo hay una cosita que no es muy consciente. Cuando uno empieza a profundizar, empieza a darse cuenta de ¿por qué siempre estoy haciendo lo mismo? Siempre estoy haciendo lo mismo. ¿Será que me gusta hacer lo mismo? ¿No? Se vuelve un lugar de comodidad. Sí, exacto, sí. Se vuelve un lugar de comodidad Sí. y ya sabes cómo. Claro, no, Sí. mi pregunta era justamente si no había un riesgo de estigmatizarte en esa, o de etiquetarte, perdón, en ese rol. Cuando ella dice, yo miré mi historia y vi que en varias ocasiones me ponía en situación de víctima, ¿sí? Lo que está haciendo ella es pasar de una actividad reactiva, meramente reactiva, a la acción externa, a una proactiva. La está llevando a una actitud proactiva. ¿Entendés? Está pasando, lo que uno dice así, está pasando de meramente verse a observarse, en un marco mayor. Y le permite actuar proactivamente. Como ella hace, arbitrando los medios. En vez de gritarte a vos, ¿sí? Ella arbitra los medios. ¿Entendés la diferencia? Al hacer ese paneo histórico de ella, en varias ocasiones, lo que está haciendo es pasar de verse o de meramente reaccionar a observarse, lo que se llama observarse. Eso le permite tener un marco mayor. Sí, a correrte también un poco, correrte de marco mayor. Sí. Y soltar los juicios, o sea, soltar las ideas de cómo tengo que ser. O sea, nada, uno generalmente tiene un montón de ideas de cómo tiene que ser y se va adaptando a esas ideas. Y bueno, y nada, aceptarse como uno es con lo que está saliendo, aceptar la situación que uno está viviendo como es y sentir y la transmutación, correrme de ese lugar, para mí fue un proceso de poder sentir todo lo que tenía que sentir. Y ya no tengo, o sea, ya lo puedo ver. Cuando estoy cayendo en el lugar de víctima, enseguida me veo. O sea, ya soy consciente de eso, ¿no? Pero bueno, obviamente el primer paso es tomar conciencia. Y a veces para muchas personas no es fácil tomar conciencia. Y hay veces que no tenés demasiado. Hoy tuve un cliente. Decía que a veces tampoco podés hacerlo mucho. Hoy tuve un cliente, te digo esto porque lo vi patente, ¿no? Y estaba el dueño de un maxi rubro y la chica, el empleado, una chica de 22, 23 años. Y le dijo, delante mío, había puesto poner alfajores acá y no tienen que estar acá, tienen que estar en otro lado, ¿no? Y se lo dijo mal. Mientras la chica estaba ordenando los alfajores, en el fondo donde había unas cabinas telefónicas había unos packs de gaseosas y también le dijo, correr, o sea, ¿qué haces que no estás corriendo los packs de gaseosas de acá? Entonces yo me pongo en el lugar de la chica esa, es decir, aceptás, o sea, yo por ahí lo que no sabría cómo hacer estando en el lugar de ella, que es aceptás eso, te reconoces como víctima y no, digamos, no corres el riesgo de perpetuar ese estatus, ¿entendés? Primero en esa situación, yo lo que haría es ver qué me está pasando a mí. O sea, vos, Claudio, ¿qué te está pasando cuando viste esa situación? O sea, vos observaste esa situación, ¿qué te pasó a vos? ¿Con qué emoción te conectó? Y a mí me dio bronca. Bueno, Puse en el lugar de la chica, por empatía. No importa, a vos te dio bronca, es tu bronca, no es la bronca de la chica ni es la bronca del dueño del Yo libro. empáticamente me conecté con ella y decía, no puede ser. Pero la bronca es tuya, está dentro tuyo. Ella te la reflejó, la situación te la reflejó. Bien. Pero la bronca es tuya, la sentiste vos la bronca. Entonces vos lo que tenés que hacer es utilizar esa situación para conectarte con tu propia bronca y mover esa bronca. Ese es el trabajo. O sea, no importa lo que pase afuera, porque vos no vas a poder resolver nada de lo que pase afuera, pero sí podés aprovechar la situación para vos, que es conectarte con la emoción, sentirla y soltarla. Y si pudiéramos hacer siempre ese trabajo en cualquier situación que nos pasa, es decir, cualquiera, pero como esa que vos decís, o como la que yo estaba contando que recién me pasó con un cliente en mi trabajo, ahí me pasó. Aprovechen todo lo que les pasa para ustedes, o sea, lo que vean afuera no importa, porque ustedes no pueden hacer nada con lo de afuera, con lo único que pueden hacer es con lo que están sintiendo, y lo único que pueden hacer es cambiar su estado emocional. Si a vos esa situación te reflejó bronca,
te la reflejó. La bronca es tuya y está dentro tuya. ¿Pero esa bronca se puede exteriorizar con violencia o no? ¿La bronca esa? Sí. Y andar al auto Porque, y bueno, contar. no, pero por ejemplo, el síndrome del justiciero. Sí. Si ves una injusticia, Sí. ¿vos no podés reaccionar con bronca para intervenir en una situación que es injusta? ¿Cruel o porque...? Arbitrar los medios para que no sea una acción violenta. Está Arbitrar bien. para que tu reacción sea más conveniente. Porque en realidad lo que... yo estuve escuchando la charla y lo primero que pensé es que obviamente es toda una reflexión excelente sobre lo que pasa con la violencia, pasa a nivel social, a nivel interpersonal. Lo que pasa es que la violencia también es una herramienta que probablemente está atada a la supervivencia en una cantidad de animales, o bueno, todo el reino animal. Es una herramienta muy primaria, muy básica. Entonces, por ahí lo que yo te quería preguntar es, ¿qué opinas respecto a si la violencia en determinado momento puede ser hasta funcional en el sentido más de herramienta, digamos, de protección, o que en algún contexto pueda servir? Porque Y si te vienen a matar, o sea, te vas a defender. bueno, pero justamente el péndulo acá, ¿no? Porque ¿en qué momento se traza la raya? Supuestamente nosotros los humanos tenemos la capacidad de suplantar algunas cosas que nos vienen desde el instinto, que heredamos de los animales de donde venimos, y las podemos suplir con estructuras de más, digamos, más elevadas o más sofisticadas que tienen que ver con la razón, con herramientas que pueden resolver de una manera mejor una situación que de otra manera había que hacerlo con violencia, con imposición sobre el otro, con la ley del más apto o quién se come a quién. Entonces, en ese punto, que la gente sea violenta puede marcar que no está del todo evolucionada o tiene una falencia en esa evolución. No sé si hay falencias en algunas cuestiones, o sea, creo que cada uno hace lo que puede con lo que tiene y con el nivel de conciencia que tiene, ¿no? Yo sacaría igual el tema de la razón. Vos recién hablaste en una situación violenta, poner en primer lugar la razón. Y yo digo que con la razón no transmutamos. O sea, yo usaba mucho la cabeza para no sentir, ¿no? Es decir, no tengo que sentir. Me introducía en mi cabeza un pensamiento de... Eso es represión, es usar mal la cabeza. Si bueno, la cabeza se usa sí, bien para bien. suplantar un instinto... Pero ¿qué es bien? Justamente, podemos hacer el diálogo, por ejemplo, Sí. o la conciliación. Sí. Hay una diferencia entre dos personas y bueno, normalmente si hay una diferencia y las personas no cuentan con esta herramienta y se agarran a ganchos, se matan Sí. a golpes. Pero, Con la herramienta de la razón, decís vos. No, me refiero a que pueden existir otro tipo de herramientas, de situaciones donde las diferencias se diriman con diálogo, con conciliación, con voluntad de llegar, con buena voluntad de llegar eventualmente a un transamos por la mitad, vos te quedás con esto, yo me quedo con lo otro. O sea, un divorcio donde se matan a golpes, o uno donde dicen, bueno, mirá, no funcionó, esto para vos, esto para mí, y quedamos todos amigos. Claro, pero esas son dos personas que no tienen esa carga emocional que puede generar una cuestión de violencia. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Esto es una cuestión emocional lo que impide que se habiliten instancias más elevadas de resolución de problemas? Para mí sí, yo tengo esa sensación, pero obviamente es mi sensación, no sé si es la sensación de todos, es lo que yo siento, ¿no? O sea que fíjate cómo a veces te podés comunicar bien con una persona y con otra no, porque hay personas que te generan una cosa y otras que te generan otra. Pero para mí tiene que ver con lo emocional, con que no podemos asumir las emociones como naturales y reaccionamos, ¿no? Si pudiéramos, pero eso lo tenemos que hacer nosotros. O sea, si yo por ejemplo tengo alguna historia con vos, si vos me estás generando algo que... si vos te pones violento conmigo, por ejemplo, y yo puedo, en vez de reaccionar, quedarme 2 segunditos tranquila y a ver qué me está haciendo sentir lo que vos me estás
haciendo, o sea, rendirme a eso, lo uso para mí, que era lo que hablábamos recién, ¿no? Lo uso para mí, lo uso para sentir, y me voy a dar cuenta que ya no necesito reaccionar, porque no necesito defender absolutamente nada, pero tengo que permitirme ese proceso de conectarme, de sentir, y ya no me voy a tener necesidad de discutir con vos. Y por ahí te voy a decir lo que te tengo que decir, pero no desde un lugar de discusión. Y si me salió discusión, seguramente la primera vez, la segunda, la tercera me va a salir discusión, hasta que en un momento me voy a dar cuenta que automáticamente no tengo ni que engancharme en la discusión con vos. No necesito, porque no me sirve a mí. Y cuando yo deje de reaccionar, a vos te va a pasar algo también. Pero concientizar, o sea, pasar al consciente la emoción que hay involucrada en una diferencia, por ejemplo. Probablemente lo que haga es que vos no reprimas y no que agarre úlcera, pero no soluciona, no dirime la diferencia. En ese caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque aceptar que no dirime la diferencia, o sea, lo vas a tener que aceptar, porque vos no podés cambiar al otro. O sea, bueno, las herramientas, la situación que tenés es esta. No sé, vino un tsunami y me llevó todo. ¿Qué voy a hacer? Nada. ¿Me tengo que rendir? ¿Con qué me voy a pelear? ¿Con el tsunami? Es lo mismo, ¿me entendés? O sea, yo no te puedo cambiar a vos, vos no me podés cambiar a mí, y bueno, hice lo que pude y ahora me rindo, ya está. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a un juicio o lo que sea, ¿me entendés? Buscarle otra vuelta, pero pelearme por la eternidad en una situación así, me parece a mí que no sirve. Lo terrible es que en el resto de la naturaleza funciona perfectamente la violencia. Es absolutamente funcional. Lo que pasa es que nosotros, al ser humanos, cambiamos eso por algo más evolucionado. ¿Y qué es? Es la razón, justamente. Es la capacidad de crear herramientas que puedan generar una solución donde de otra manera gana el más fuerte. Sí, pero si lográramos permanecer más naturales, me parece que tendríamos menos conflictos. Sí, capaz que conviene aclarar qué es represión y qué es porque reprimir es no permitirse la Claro. Llega. Hola. Buenas noches. ¿Tu nombre cómo es? Analía. Bueno, un gusto. Me pareció muy rico lo que escuché. También lo vi como un tanto embrionario, es decir, como un germen, aunque suene mal la palabra, pero positivo, digamos, no patógeno. O sea, es algo que se lanza y que requiere no solo la reflexión, sino también la experimentación. De todos modos, me cuesta, creo que todos venimos de una jornada, por ejemplo, él decía, bueno, si estabas trabajando, cada uno haciendo sus cosas. En mi caso particular, yo estaba pensando que iba a venir a esta charla, si llegaba, digamos, con fuerzas, porque estoy muy temprano, porque también sabía, en realidad me llamó la atención, creo que es la segunda vez que estoy en algo así, porque estuve en la Plaza del Lago una vez, y esta, digamos, la segunda vez me convocó el tema. Particularmente, digamos, en lo que vos decís lo he visto en seres, lo que decís vos, en seres muy especiales, de Krishnamurti, gente de gran luz, ¿no? Ha hablado de estas cosas. A veces genera perplejidad escucharlos, es decir, que uno fluya con un montón de cosas que el sistema no... es lo que me está preocupando mientras escuchaba. En mi caso yo soy docente y mi naturaleza por lo general siempre fue la espontaneidad y no guardarme nada. Desde que, digamos, he empezado a ejercer la docencia hace unos años, uno se topa con el muro claro, ¿no? Así como el The Wall, o sea, está todo muy, muy firme el tema de cómo está estructurado el mundo, en este caso el sistema educativo, y habrá otros ámbitos. El tema es cuando uno sabe que todo eso lo generó el ser humano, digamos, es producto de la mente de cada uno de nosotros, digamos, todas esas represiones, eso está ya como norma. Es decir, ya hay leyes y normas muy estrictas sobre cómo tiene que ser. Es decir, que uno cuando de pronto despierta, entre comillas, o quiere de golpe ser auténtico, inocente, como sea, ¿no? Como vos decís, como un bebé, uno recibe reprimenda de eso. Es decir,
hay una dificultad ahí. Eso es lo que me preocupaba y no sé si lo logro expresar mientras vos hablabas. Es decir, perfecto, yo voy a fluir. Hola, vengo a fluir. Vengo a flotar, como dice. Bueno, a ver, el tema es, cuando voy a fluir, de golpe tengo una trompada en la cara y quedé fluyendo de otra manera, pero ya no era la que esperaba. O sea, claro, es decir, y yo por ejemplo, como docente, digamos, cuando yo estudié filosofía, ¿no? Yo era muy libre, me definía un hippie de alguna manera ideológico. Libertad, el ideal total del ser humano. Ahora, una vez que estoy ahí, me doy cuenta que hay algo, una cruda realidad complejísima que es la educación y del adolescente de hoy, por ejemplo, en secundaria, y más la presión del entorno de lo que es los directivos, de todo lo que uno se le exige. Hay una exigencia tremenda a ese rol. Ese es un ejemplo que estoy dando, como el tuyo. No digo que, pero cada ámbito tendrá lo suyo. ¿Qué hago con eso? Esa es mi pregunta. Es decir, porque ya está todos estos siglos y siglos de acumulación de estructura que ya está totalmente, ¿cómo se dice? Cristalizado. Sí, y reglamentada muy firmemente. Tanto es así que, digamos, uno puede correr riesgos, obviamente, por ejemplo, de perder trabajos o de recibir todo tipo de juicios. Y entonces eso genera a la violencia natural que uno puede tener de estar mal por esto o lo otro, la persona que me agredió, que no, se suma una más que es la de que vos querés fluir. Entonces es como una especie de... Hoy lo escuché que llegué un poco tarde, pero hablaba de la resistencia. Es decir, suponer este movimiento o estas cosas que quieren hacer algo nuevo, y yo pienso en Jesús, algunos que quisieron decir cosas y terminaron crucificados. Es decir, a veces vos querés ser, digamos, y entonces recibís la vuelta. Y cómo hacer, digamos, ahí, porque ahí se complica más. Eso, no sé si... Perdón. Lo único que me sale decirte es lo mismo que le dije a Claudio con el tema de lo que le pasó en el kiosco, o sea, que vuelvas vos a conectarte con qué te hace sentir toda esa historieta, que la sientas, que la muevas y después me contás. O sea, no te voy a dar una explicación de lo que va a pasar porque no tengo ni idea de lo que va a pasar. Sí sé que te va a cambiar a vos la percepción. Yo trabajo como agente de viajes, soy intermediaria, y para mí fue terrible el trabajo porque era como que yo quería hacer las cosas lo mejor que podía y el que prestaba el servicio era un tercero, y si el tercero hacía una macana, la cara la tenía que poner yo y no lo podía evitar. O sea, yo tenía que soltar el control y me tuve que rendir a eso. O sea, no puedo hacer otra cosa, la situación es esa. ¿Y cómo me rendí? O sea, bueno, ¿qué me pasa con esto? ¿Qué me hace sentir? Es lo que te digo, o sea, la fórmula es ¿qué te hace sentir a vos toda esa situación? Nada más, o sea, permitite sentirla y después me contás, o sea, nada, lo tenés que practicar, porque afuera no lo vas a cambiar, o sea, no vas a poder cambiar la situación, lo que vas a poder cambiar es tu percepción con respecto a lo que ves, a lo que a vos te parece injusto o la idea que tenés de fluir, porque me parece que también tenés, yo siento, ¿no? Que tenés una idea de lo que es fluir, de cómo se tiene que ver el fluir. No reprimir nada de lo que uno siente y expresarlo. Claro, bueno, pero... Bueno, hay ámbitos en los cuales hacer eso es mortal. Sí. O sea, directamente no tenés lugar a eso. Sí. Yo te digo como docente, tratando de entender qué es esa labor, no se me permite ser yo. No, pero bueno, no importa, vos seguís conectándote con... Porque de hecho los mismos alumnos te lo dicen. Sí. Ah, mire, usted dijo tal cosa, entonces se arma toda una bola en la cual usted no debería haber hecho esto porque pierde Bien, esto, lo otro. Escuchá, primero lo que tenés que hacer vos es eso, conectarte con lo que vos estás sintiendo. Es un trabajito, o sea, yo hasta que no tengas la experiencia no te puedo decir lo que cambia internamente, pero sí lo que me estás diciendo a mí lo vas a poder comunicar en tu lugar de trabajo y vas a poder generar un cambio en tu lugar de trabajo. Te vas a poder relacionar con los directivos de la escuela y te vas a poder relacionar con los alumnos desde otro lugar. ¿Me explico? O sea, por ahí no sos consciente todavía porque no tenés la experiencia, pero el cambio vos lo puedes hacer y tenés. Para mí, insisto, que los docentes tienen no sé, creo que tienen el rol más importante dentro de la sociedad. Por eso vine, porque en realidad cuando uno recién comienza tiene que tomar por bajo puntaje los peores lugares. Es así. Va a los lugares más alejados o lugares donde están realmente casi entras y a veces no sabes si salís o cómo salís incluso del curso.
Lo digo porque son extremos. Y en realidad todo esto viene en la flecha, escalada, ¿sí? Y también en lugares en que son colegios privados, porque también a veces que vos decís acá no, ahí también hay esa. Hay una violencia casi permanente. Uno la tiene que manejar como puede, ¿sí? Entonces es un ida y vuelta porque también el sistema es violento. Yo sé que es así. O sea, no puedo culpar tampoco a alguien en particular. Pero digamos, eso es algo que yo tengo que convivir permanentemente con esas situaciones. Está bien, tengo que verlas en mí, pero es como a veces mucha la carga, es como el gigante Atlas, ¿viste? Con la tierra encima. Es decir, todo eso lo generé yo, sí, pero bueno, es como que me supera a veces. Y hoy, por ejemplo, vengo de una situación de violencia, en la cual tuve que salir y hablar con un directivo, no hay directivo, etcétera, bueno, así. Entonces estamos, ¿viste? Librados muchas veces. Y ver cómo resolver, pero digamos, es difícil enfrentar eso, como que... Sí, no digo que sea fácil, ¿eh? O sea, no. Viene decir que te llevó tiempo a vos encontrar la manera de reaccionar sin perjudicar al otro y sin alejarte de vos. Sí, me llevó tiempo. Lleva tiempo, no es que lo vas a descubrir enseguida, cada uno lo descubrirá en el tiempo que pueda, pero ella le llevó tiempo, de un día para otro, pero fíjate cómo encontró. No se arriesgaba a que la echen, ni no molestaba al otro, ni ella se arriesgaba. O sea, cuando empecé a practicarlo, o sea, probar, como un juego, ¿no? Mover esa carga emocional, porque ya te digo, el afuera no lo puedes cambiar, pero sí podés vos tener una actitud distinta hacia el afuera y vos podés generar un cambio grande, porque si estás con chicos, los chicos, si vos te comunicas desde otro lugar, no desde la reacción o del me voy a proteger, si te empezás a volver más vulnerable, se lo vas a poder transmitir. Y está bueno que vos le enseñes a los chicos también a sentir las emociones. Sí, pero yo le puedo... No tengo experiencia de docente, ¿eh? Claro, ahí está el tema. Yo hasta que no estuve parado ahí, capaz que estoy hablando... leía los libritos de didáctica, todo eso es lo mismo que el ministerio, te escribe todas las cosas, ellos jamás se vean que han estado frente a un coso. Claro, o sea, han hecho licenciaturas y eso, porque les falta esa parte, se nota, por lo que te dicen. ¿Vos viste la educación prohibida, el video, la película? Voy por la mitad. Bien, es larga, 2 horas. Sí. Bueno, yo al principio la empiezo a ver, obviamente, uno les surge todo lo mismo que con lo que vos hablaste, uno siente entusiasmo, es esa vuelta al ser. Uno dice, esto es, claro, esto sería lo ideal, que todos seamos lo que somos, básicamente, ¿no? Y es lo que te dice la educación prohibida, sé que cada uno sea, o sea, no tener que mandarle todo encima, sino que permitirle que eso que trae, que ya trae parte de una fe, florezca. Bien. Genial, escuchás hablar a la gente de las escuelas Waldorf, la Cecilia, de Krishnamurti, bueno, son todas escuelas, una que son medio incas, no sé de qué, o sea, ninguna del sistema, son todas escuelas fuera. Claro, entonces uno se entusiasma muchísimo. Hasta que llega un punto que uno ve que donde uno está trabajando en el sistema educativo es todo lo contrario. Entonces, ¿cómo haces vos para implementar eso? Como vos decís, suponete que yo de pronto... Yo siempre intenté hacer, cuando empiezo ese fluir, hasta un igual, cosa que después te dicen, no, vos no podés ser igual con los alumnos. Pero yo no los veo por debajo mío. Entonces yo les puedo hablar directamente, y lo mismo con un chico. Pero ¿qué pasa? Después te dicen, no, eso no es pedagógico, no es didáctico, porque usted tiene que la autoridad que yo le referencia, de bla, 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 bla. Entonces ya no podés fluir más porque todo el tiempo Pero esto es el ejemplo de cualquier rincón en el mundo. Siempre hay complejidad y hay tironeos para un lado y para el otro. Lo que pasa es que los humanos tenemos una herramienta que no tiene nadie más, que es justamente la capacidad de adaptarnos. Y la capacidad de adaptarnos al medio, ¿qué es? La inteligencia, la racionalidad, buscar soluciones donde parece que no las hay. Entonces, por eso yo le preguntaba a ella recién si en la semana de la no violencia no es justificable jamás utilizar la violencia. Aunque en un momento me dijiste, bueno, si te vienen a matar, ahora, ¿dónde trazamos la raya? O sea, empatizar con la violencia del otro también está mal. O sea, es la cuestión de Jesús, la otra mejilla. Y lo que pasa es que la violencia... Pero no puedes poner la otra mejilla si no sentís poner la otra mejilla. Al margen de que lo sientas, porque a veces te pegan un balazo. Bueno, digamos, es lo que dijiste, pero lo importante es eso, o sea, no actuar como si, ¿entendés? Es como vos estás sintiendo impotencia, sé la impotencia, rendite a que no podés hacer nada, o sea, permitite sentir eso que estás sintiendo. ¿Qué estás sintiendo?
cuando ves eso afuera? ¿Qué sentís? Y todas esas cosas que decís, impotencia, bronca, como decían Bueno, también, ahí está, anda ahí. tristeza muchas veces, la maldad. Te digo, lo que me pasa a mí es algo generalizado en la docencia. Sí. Yo he hablado con un montón Sí. de gente, Esto no es Pero algo que todos pasa. le buscan una explicación. Y no, muchos están con carpetas psicológicas diferentes. Claro. Perdón que me meta, ¿no? Pero ¿Pasa para allá? Sí, perdón. Está Primero Pedro. Bueno, ahora no sé si llegarás acá. Hablo fuerte igual. Dale. ¿Cuántas horas tengo para hablar? tiempo. Bueno, primero quiero pensar que en la semana de la no violencia, todo lo revolucionario es bueno. Y ser gay es también violencia. El ser gay es revolucionario y es violencia también. Y si no fuera violenta, no estaríamos aquí hoy, por ejemplo. Así que primero tenemos que pensar que todas las emociones son revolucionarias. Yo te iba a preguntar cuál era tu profesión, vos me dijiste, pero no sé si estudiaste, ante tantos cuestionamientos que te haces, no sé si estudiaste para hacer turismo o tenés otra carrera previa, un currículum que te enseñó otra cosa. Porque creo que Safe Case intenta también hacer vivir como te sale, sin estructuras. Así que toda estructura es un cepo. Yo ya estoy a la vuelta, ya me queda de este pedacito me queda de la vida esto nada más. Pero afortunadamente, cuando era docente como vos, yo te diría que renuncies. Todo trabajo es malo, ante todo. Todo trabajo, la cultura del trabajo no existe. Todo trabajo es malo. Entonces, los cuestionamientos no sirven solamente para eso. Ya tenés que renunciar. Tu vida tenés que hacerla de otra forma. O tenés que ser un pestalozzi y enseñar a tu manera. ¿Te das cuenta? Pero eso es lo principal. Segundo, que no tenemos que hacernos tantos cuestionamientos. Porque son totalmente absurdos. Si sabemos que nuestra casa la podemos hacer de otra forma, si sabemos que nuestros alimentos pueden ser de otra forma, cambiemos ya. No nos saltemos a lo establecido. Eso es lo principal. Piazzolla, que era un músico nuestro, decía que la única salida es avanzar. Avanzar no es adaptarse, solamente adaptarse al patrón. Yo, por ejemplo, a Claudio, que dijo eso, yo intervengo mucho. Cuando veo injusticia, directamente intervengo. A una panadera le dije, no, le dije esto que está acá, que el patrón le decía también, no, tenés que vender esto acá, de mala forma. Yo directamente me levanté y no fui más a la panadería. Juan B. Justo, casi corriente. Pasamos al chivo. Pero yo creo que tenemos que sacarnos la careta, porque si no vivimos con las caretas. Yo no sé por qué, por ejemplo, si ustedes alguna vez en el puerto ven que arde una iglesia, fui yo. Porque los domingos y todas fiestas de guardar, nos aturden con bombas. Así, con un criterio religioso a fuerza de los golpes, y eso es violencia. Eso es violencia, entonces tenemos que soportarla. Usted piensa en cuánto viven en la zona de lo que se llama Gruta de Lourdes. ¿Cuánta gente vive que tiene que soportar las bombas? Y todo decimos amén y lo aprobamos. Así que... ¿Pero qué bombas? ¿Qué bombas? Bombas de estruendo. Bombas de estruendo. Usted vive por esta zona. Bombas de estruendo. Para los santos. A los santos. Claro. Vaya así inmediatamente. Sí, no, ya me acerqué todo lo que pude. Y tengo taponcitos de los oídos, de eso de nada, para ponerlo cuando empiezan a sonar. Y llamo por teléfono además, y llamo e intervengo, porque la única forma es participar. Bueno, creo que sigue por acá. Tengo más para decir. A ver el cable. Nada más. Ahí va, no llega. No importa. Sí, está bien. Sí, me es difícil a mí el tema de la interpretación o el significado de ciertas palabras, y muchas fueron repetidas, como interior, resignación, adaptabilidad. Y bueno, eso marca también un paradigma.
Y desde otra mirada también se podría ver, y vos dijiste la no violencia es como una cosa violenta. Por ahí es una interpretación tuya. Y tal vez todo lo que el discurso rondaban siempre en el individual, como si el otro cambia porque vos cambiás. Bueno, es una cosa que vos crees. Y yo creo con este método no sé qué hubiera hecho Luther King o Mahatma Gandhi, ¿no? Para poder generar la no violencia en ese mundo, ¿no? Entonces me extraña la no incorporación del tema cultural, el tema social, y hacer un reduccionismo casi como apuntando a un determinismo que es muy grave del tema de la resignación y el tema de como el profesor, que yo no, creo que hay que estar, y hay que estar con la esperanza. Yo también soy docente. Y bueno, pero por eso, según cómo interpretes el cambio no violento. Sí, yo, por supuesto, tengo unas tradiciones de todos estos personajes que son interesantes, que han marcado historia, y no creo que no haya ese tipo de esperanza no violenta. Porque está bien cuando se oficializa, cuando se hacen muchas cosas, bueno, por ahí pierde sentido, pero cuando está en el común de la gente y en las reacciones, como dice Pedro, inmediatas, pero sin ver lo global, es medio chiquito. O sea, si vos actuás localmente, como dice pensando globalmente, tal vez hay una integración del todo, y el ser ya no pasa a ser un ser interior, exterior, sino un ser integral actuante. Y ya no pasa a ser un ego, sino pasa a ser un nos. ¿Verdad? O sea, el nosotros implicaría más compromiso con la acción no violenta que el yo retraído. Entonces son distintas miradas de la concepción no violenta. Por supuesto yo estoy identificado más con la otra y no descarto que ese es un paso muy importante de la construcción del interior, pero el interior como regocijo de la satisfacción de las emociones no lo comparto sin que esté el otro. Yo siento igual que eso surge después naturalmente. Cuando uno se integra, esa integración surge, pues que se irradia, ¿no? Ahora había alguien más por allá. Sí. No, yo quería agregar a lo que vos decías, que te escuché atentamente, agregaría el I en lugar del O. No sé si me explico. O sea, I en lugar del O. O sea, ¿En qué parte? En tu postura, es decir, tu postura y la postura, en lugar de tu postura o la postura, ¿no? Es decir, creo que está bueno se juntan en las dos cosas. Claro, porque la construcción, seguro, son dos. La ampliación nos llevaría a una visión más global. Seguro. A ese nivel. Lo que podría decir es que ya se intentó. Precisamente el nacimiento de los gobiernos es ocuparse de lo macro para solucionar y no funcionó. No, es que no estamos hablando de gobierno, es yo te estoy diciendo lo macro. Ya se intentó una institución de gobierno. ¿Sí? Platón también lo intentó. No, yo lo que digo es que Platón también lo intentó, pero se dio cuenta Platón que si no realizás el cambio interior, que no es simplemente el regocijo de una emoción, no es eso, es mucho más amplio el interior. ¿Sí? Bueno, pero vos lo definiste como regocijo de las emociones, no es eso nada más, hay mucho más. Es vasto, pero yo lo que te Platón se dio cuenta, dijo, no se puede cambiar externamente si no te cambias vos internamente. Y digamos, el desarrollo de las civilizaciones es un ejemplo de eso. No hay manera, si no cambias vos internamente, no hay manera. Totalmente, pero claro, pero no se quedará en eso. Por eso te digo, totalmente ampliado, diríamos. Yo creo que ella quizá después lo va a aclarar en realidad. Ella decía que uno puede cambiar al otro. Habla de una concepción, yo diría monista, me parece, si bien no la explicitó. Yo creo que detrás de lo que ella dice, ella entiende que hay una unidad
primordial. O sea, no existe una cosa Sí, como pero yo hay separado. tecnologías como adaptabilidad, como estas cosas, o determinismo, que son muy Bueno, grandes. después ya Pero responde. surge Para la naturalmente, no yo sé violencia. que van a surgir naturalmente esas cuestiones de abrazar al otro. O sea, una vez que uno está bien con uno, no va a querer que el otro esté mal. O sea, por una cuestión de natural, empezamos a ver a lo global, pero lo empezamos a ver desde un lugar más sano. Había... Sí, vos querías... Sí, sin micrófono, si me escuchan mejor para mí. Dos cositas. Un comentario de algo que me surgía compartir, o en base a lo que dijo un señor por acá, no me acuerdo quién era el que nombró muchas veces la naturaleza, como que en la naturaleza la violencia es algo natural. sí, que se fue afuera. Y a mí lo que me surge decir de eso es que la naturaleza es natural, para mí no es violenta. Un león que se come a otro me puede parecer impresionante porque me da impresión la sangre o lo que fuera, pero no me parece un león violento. Nunca se come a otro león. No, se come a otro animal, lo que Por eso fuera. el hombre sí mata al hombre, pero el león Lo que fuera. no a su propia especie. Así fuera otra especie tampoco me resulta violento. Es decir, me parece que Es razonable porque tiene que alimentarse. es su forma de alimentarse de todas maneras. No me parece como un paradigma de que en ciertas situaciones un poquito de violencia o cierta forma de violencia puede ser justificada, no estoy de acuerdo. Y después lo otro es compartir una experiencia personal, por ahí para el profe, yo soy docente y yo entiendo o creo que tratando de hacer o de aplicar algo similar a la propuesta de lo que hicieron acá, el fluir o el tratar de ser uno es largar, para mí, en mí significó principalmente largar las expectativas de qué es lo que quiero conseguir. Es decir, yo quiero fluir para ser natural y entonces todos, no, entonces nada. Yo como me siento yo con esa actitud, con eso que soy, con eso que siento, respetármelo, querérmelo, sobre todo cuando no son cosas buenas, cuando tengo ganas de agarrar a algún alumno. Sí, porque todos los que son docentes seguro me van a entender. Alguno puede decir, no puede ser, no, sí es. Pero aceptándome eso, conseguí, queriendo yo en mí ser vulnerable, conseguí otros resultados. Y estamos hablando, seguramente el profesor está hablando de más allá de lo pedagógico. Cuando hay una situación violenta en un curso, uno obviamente separa al chico que está provocando el disturbio, irá a dirección, irá a la puerta, irá a lo que hará. Y cuando cierra uno se pregunta, ¿y ahora cómo sigo? ¿Qué tendré que decir? Y por ahí es usar la situación, ver cómo me sentí yo y decir, la verdad que yo me siento muy triste por lo que pasó, yo no puedo entender cómo la gente puede... Yo. No, ustedes chicos, fíjense que... Y al principio te miran como... no sé de qué es, pero si uno se mantiene esa postura de respetarse las emociones que van surgiendo respecto a la tarea, respecto al directivo que no está, etcétera, etcétera, termino un puntito nada más. Yo he logrado mejores resultados y he logrado correrme de un lugar. Resulta que al final capaz que la persona que se puede abrir más puede terminar siendo más autoridad, y no estoy hablando de los roles, sino de cómo los ven a uno. Los chicos son muy perceptivos también, y la violencia en la escuela está generada desde todos los puntos, yo creo, siento. Entonces cuando uno puede pararse en un lugar diferente con uno mismo, se genera un cambio, ¿sí? Este es el tamaño capaz, pero es un cambio que de otra manera no se hubiera podido generar. Es mi experiencia, es como yo lo puedo vivir o relacionar con lo que vos comentabas. Lo que dijiste al principio sobre liberarse de las expectativas. Obviamente, volvés a lo que ella dice, digamos, a ese fluir, a esa espontaneidad natural. Lo que sucede es que uno, intentando hacer eso en el esquema de cosas, vos sabés que te dicen que vos tenés que tener, o sea, toda la estructura de docencia te exige expectativas de logro, que son una de las cosas que se llamaba antes, ahora le llaman objetivos, le van cambiando nombre, pero todo el tiempo en función de eso te evalúan a vos, te controlan a vos, y a su vez vos debés controlar. Muchas veces me vi reprimiendo acciones de alumnos
porque si no, en la observación de clase o por la bajada de línea, me recibo todo la responsabilidad yo por cada cosa que ve el directivo, ¿no? Es como una cadena. A su vez ellos responden a los inspectores, que a su vez vienen y les aprietan las clavijas y les mandan cosas. Entonces hay toda una presión constante de unos sobre otros, diciendo, eso se llama sistema, digamos. Él me dice, bueno, renuncia. Claro, no, porque la violencia está en no involucrarse, perdón, se convirtió en diálogo, ¿no? La violencia está en no involucrarse. Así que si no te involucras en lo que estás haciendo, después te sacás el guardapolvo cuando llegas a tu casa y ya vos actuaste, hiciste lo que tenés que hacer. Ella hace lo que cree que tiene que hacer y ya no tenés más culpa, no tenés la mochila de la culpa, porque hiciste lo que creías que estaba bien. Lo último es que esto que hice, por ejemplo, para exponer una experiencia en un aula, también lo hice para mis superiores. Realmente me siento muy molesta por la observación que me hiciste hoy, cuando vos conocés cuál es la realidad del curso y realmente, si tenés algo concreto para decirme que puedo hacer, decímelo, porque a mí no se me ocurre. Entonces me parece injusta esta nota. Te la va a dejar igual, seguramente, pero hay algo en la relación que va a cambiar. Es decir, hablarle al otro desde de lo que me hizo sentir esa situación. El chico va a seguir sin estudiar, se va a seguir llevándose la materia seguramente, pero es como que yo tomé conciencia de que la única realidad que yo puedo cambiar en forma efectiva es la mía, es mi manera. Y si eso lo logro cambiar, ahí yo voy a tenerme fe que se puedan generar cambios, no de que yo necesariamente lo vaya a tener que hacer o realizar, o que se puedan generar, pero tiene que partir desde mí. Para entender mejor, a ver si te logras entender. Vos decís así, como docente me di cuenta que si me ocupo más de mí y de expresarme, más que de decir, porque vos tenés que hacer esto y ustedes son responsables y todo eso, produce más resultados. Y yo siento que son resultados más profundos. Se producen completamente más resultados que sí, para mí, exactamente. Sí, más resultados duraderos. Capaz que mandás una amonestación colectiva y los tenés callados todo el año. Pero ese no es un cambio. Como docente no lo veo como un cambio. Capaz que trabajo mejor, porque están todos callados con miedo. Pero tampoco te das cuenta que el que es docente y todavía no renunció es porque tiene ganas de seguir haciendo cosas. Entonces seguramente esa no es. Eso no quiere decir que existan sanciones, que hay instancias y, ¿no es cierto? No es, ¿qué pasó? ¿Por qué le clavaste la navaja? No es esto, no. Lo que pasa es que hay que aclarar que no es. Se actúa también, pero... Se malentendió. No es que trabajar esté mal, sea malo. Trabajar 12 horas, 8 horas, 6 horas tan intensamente para vivir está mal. Deberíamos trabajar 4 horas porque hay ganas de o no trabajar directamente. Mirá si será malo que hasta te pagan por trabajar. Y encima hay que levantarse temprano, esa ni hablar. Peor. El hombre vivió muchos siglos, muy bien y feliz, sin necesidad de trabajar, sin patrones y sin trabajar. Pasa que queremos creer que la evolución es trabajar mucho más. Si eso fuera cierto lo que estás diciendo, viviríamos todavía en las cavernas. Lo que pasa es que lo que vos estás hablando es otro tipo de trabajo. El presidente uruguayo hace 2 días dio un discurso, no sé si lo vieron todos, que dice justamente en su discurso que el hombre, los padres de él trabajaron 8 horas, buscando las 6, y cuando lograron las 6, otros, hoy por ejemplo, están con 2 trabajos de 6. Y entonces están trabajando más que cuando luchó por las 8 horas. Va a decir que toda evolución, ustedes se van a dar cuenta que si no tuviéramos patrones, si no hubiera trabajo, todos sembraríamos como todos haríamos nuestras casas como lo propone Gates, todos viviríamos en forma natural, no tendríamos acá en la punta de construcción a McDonald's, viviríamos de otra forma, mucho más felices. Pardoso, me voy a hacer una preguntita. ¿Qué es lo que tiene que hablar Esto porque... ¿La llave de qué tiene que ver? Permítame, así como me ve, yo he recorrido en bicicleta, he cruzado los Andes. ¿Cómo? He cruzado los Andes en bicicleta. He ido de la Cámara de Plata hasta... Está acá los Andes, acá media cuadra. En bicicleta. He dado la vuelta a Cuba 2 veces. Ya sé. ¿Tecnología? Lo use para llegar, pero no lo quiero. ¿Cómo hace tecnología si no la bajo? Porque la sociedad me lo regaló. La sociedad me lo regaló. Vamos que está el ring preparado ahí atrás y ahora van a ver la semana de la no violencia. Me lo regaló porque tuve 48 años
48 años de aporte, ¿sabes? Pues me lo regalan, pero yo no lo quiero. Yo fomento lo que hace Senkei. Eso es lo que queríamos hacer, ¿se da cuenta? Pero nos estás tratando de vago a todos, o sea, nos estás tratando de vago a todos, laburamos todos nosotros. El vivir en forma natural no es vago. No, sí, ya sé. No hay que trabajar. Pero, hay comunidades que pueden lograr. Yo le pongo pasión y soy fundamentalista, va a decir que ocio para todos. Mar del Plata se hizo con el ocio del todo, de las personas que venían a pasar 3 meses acá, que tenían, esas personas trabajaban, esas personas venían con cocineras, eso no lo anotás. con servidumbre, y pasaban 3 meses acá de Valle. Y los que trabajaban, Vos tenés machete selectivo. venían a Mar del Plata, trabajaban acá en Mar del Plata y nunca pudieron tomarse unas vacaciones. La gente que viene en cinturón de Buenos Aires, de Rosario, no tiene el coche. Yo trabajé para ser esclavo de la ciudad. Yo le dije, le el coche, pero como tecnología. No sirve. Por eso es sobre bicicleta. Por eso pero tiene auto. ¿Cómo? Pero cuando cumplo 73 años, camino 73 kilómetros ese día. Pero tiene Es un desprecio, esto es un desprecio. Tiene razón. No, lo que es conveniente. La tecnología no es trabajo. A ver, el micrófono, la señora quiere hacer un... Él habla de que lo que hagas no te signifique trabajo. De la alienación y el trabajo de la cosa. Claro, pero... Si nosotros, por ejemplo, hay que aclarar que hay que cambiar, si hay que cambiar lo que hay que cambiar, no lo que no hay que cambiar. Con la luz roja te viene bien. Bueno, desde el movimiento lo que queremos justamente es abolir el trabajo, porque no hay ninguna necesidad de trabajar. La señora se escapa la señora. Vení. Te querías hacer una pregunta, no la dejen escapar. Sí, si querías hacer una pregunta recién. Mirá, te tiro el micrófono. No te vayas que ahora abrimos el ring. No quería sentarlo a la mesa. Ah, bueno. Bueno, hablando, yo a Pedro lo quiero contextualizar a Pedro porque, y también para que entiendas, realmente ellos recorrieron Cuba en bicicleta, África en bicicleta, son los famosos crotos de Mar del Plata, crotoslibres.com, hago chivo, y me encantaría que un día tenerlos a Pedro allá dando alguna charla de las riquísimas anécdotas que tienes para contar. El movimiento está totalmente en síncrono con lo que quieren ellos. Desde otro lugar, quizás no tanto de hacerme la casa con las manos, pero sí del lugar de que los recursos del planeta, los recursos, están en exceso. O sea, hay un cuento que cuenta Jacques Fresco, que es el ingeniero social del Proyecto Venus, que él decía que durante la Gran Depresión de los Estados Unidos, él era muy chico, tenía 6 años, 7 años, y veía con incredulidad cómo podía ser que había gente muriéndose de hambre, había una vidriera, un vidrio, y había comida del otro lado. Esa desigualdad, esa injusticia, esa ridiculez está dada justamente por este sistema. Lo que el movimiento quiere justamente es concientizar hacia